Círculo Lovecraftiano presenta. Buenas tardes, cultistas. Estamos nuevamente desde el Círculo Lovecraftiano y Horror, ahora nuevamente con una nueva entrevista, ahora con el escritor Roberto García Álvarez, desde la ciudad de Oviedo, España. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Buenos días aquí. Pues sí, cierto, sí, buenos días allá. Sí, mira, pues primeramente es un gusto que nos hayas tenido el tiempo para presentar esta pequeña entrevista de tu obra. Y pues bueno, primeramente pues quisiéramos saber quién es Roberto García Álvarez. Tú eres oriundo de Oviedo y Sí, estudiaste Derecho y Psicología. exacto, sí. Y bueno, no sé, cuando te preguntan que quién eres tú, pues no sé muy bien. Yo soy, como decía el filósofo, yo soy yo, ¿no? En este sentido, yo soy pues un mero aficionado al mundo del terror y más concretamente dentro de todo lo que puede ser el mundo del terror, que es, bueno, si miras los periódicos, el mundo del terror casi es el mundo entero, ¿no? Porque hoy en día todo da miedo. Concretamente me interesa muchísimo el fenómeno de los creadores de terror, es decir, los que cuentan historias, no solamente los literatos, sino en general todo aquel que se atreve a contar una historia, es decir, a poner el terror como algo creado, no como algo encontrado, que bueno, eso relativamente es fácil, como te dije hace un momento, si coges un periódico, pones cualquier noticiario, pues vamos, nuestros autores, nuestros Lovecraft, nuestros Poe, nuestros Stephen King se quedan como cuentos infantiles al lado de lo que puedes ver hoy en día. Eso me interesó mucho. A nivel pues, personal, pues, soy yo mismo y mis circunstancias, como decía el filósofo. Me dedico a la docencia, soy profesor de estadística y en el tiempo que me puede quedar libre me dedico a escribir, intento hacer algún corto de terror, intento estudiar el fenómeno del cine de terror. Más o menos ese soy yo. Si quieres saber algo en concreto, pues estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Sí, claro, Roberto. Y ahora dinos, ¿cómo fue tu introducción a la literatura de terror? ¿Cómo fueron tus inicios? Me imagino que de joven ya estabas introducido en la literatura. Sí, siempre, a ver, el terror, la literatura de terror, no sé si por ahí se usa esa terminología como aquí, que decimos los cuentos de miedo. A Sí, mí siempre me gustaron. De hecho, yo sí intento recordar cuál fue, por ejemplo, la primera película que recuerdo haber visto, que recuerdo alguna escena. No estoy ahora seguro si fue o bien El Resplandor o bien Phantoms, o Phantoms, no me acuerdo ahora cómo es el título sí, exactamente. sí, La de las esferas. sí, sí. No sé cuál de las dos. O sea, yo siempre tuve Parece que lo primero que recuerdo haber visto en la tele, en el cine, son películas de terror. Siempre me gustó mucho el fenómeno. Pero, digamos, cuando me entró así a muerte el terror, cuando lo encontré como algo muy sugerente, como un producto artístico que además podía ser algo más que un mero producto de consumo, porque, bueno, digamos, hay literatura de terror, como hay literatura de cualquier cosa que tú puedes consumir, te la lees y al día siguiente te olvidaste de que lo leíste y en ti no caló más allá de una experiencia. Sin embargo, cuando empiezas a leer ciertos autores, ves que esos autores dejan en ti un pozo. Es decir, eso que te están contando es distinto, no es una mera, como lo que te puede contar un vecino que te cuenta un chisme y al día siguiente lo olvidas y no sirvió para nada, sino que había un regusto. Y el primero que me llegó de esa manera fue Lovecraft. Pero además me llegó, siempre lo cuento, de una manera muy accidental, porque yo a Lovecraft lo conocí, digamos, como un daño colateral de otro producto. No te sé Caray. decir ahora la edad, pero podrían ser 13, 14 años. Yo y otro amigo mío, que también está muy metido en este mundo del terror, que tiene escritos libros sobre películas de asesinos en serie y todo esto, es una persona que sabe muchísimo, más que yo, del mundo del cine de terror. Jugábamos mucho a un juego de ordenador que se llamaba el Shadow of the Comics. Ujú, Y en ese juego estaba basado en un relato de Lovecraft, en Shadow over Innsmouth. ujú. Pero nosotros no sabíamos quién era Lovecraft, no sabíamos nada de esto, pero veíamos que ese juego era mucho más complejo, que tenía mucha más profundidad que otros juegos que también nos gustaban mucho, como podía ser el Maniac Mansion, estos juegos así, decías, esos son muy buenos. Pero este parecía que pedía más, como que decía, sí, yo soy muy bueno como juego, pero te estoy diciendo que hay mucho más que yo soy solo una muestra de otro mundo. Y nosotros estábamos fascinados por este juego, donde salía
Tulu o Cthulhu, como se quiera decir, Dagon, salían todos, salían la invocación de Ya, Cthulhu, todo eso salía. Pero nosotros no sabíamos de dónde era, pero veías que funcionaba de una manera distinta a otros juegos. Era, digamos, como un coche, ¿no? El coche funciona muy bien, ¿por qué? Porque debajo de él hay una ingeniería, hay una física, hay un conocimiento. Y este juego parecía que se prestaba a eso, a decirte que debajo había algo más. Bueno, nosotros jugamos, nos acabamos el juego, seguimos viviendo, y un tiempo después la abuela de este amigo mío se nos presenta un día con un ejemplar del Necronomicon, una edición, no sé si existe en Sudamérica, no sé si existe esa misma edición, una que escribió un tal Simon, o Simon, si se quiere leer en inglés, que, bueno, es falso, evidentemente, el Sí, sí, Necronomicon, claro. pero se nos presentó que lo había encontrado, que era del juego aquel que tanto os gustaba, y ahí sí, ahí venía citado, venía referenciado Lovecraft y venía de dónde habían sacado las invocaciones, los textos, las ideas. Y ahí fue donde inmediatamente, pues mira, este autor existe. Nos hicimos con los libros y ya fue un vicio, ya fue una droga, ya no pudimos parar de leer a Lovecraft, de investigar sobre Lovecraft y en mi caso de escribir sobre Lovecraft. Esa fue la llegada. Por ejemplo, la llegada a Poe, pues es un poco distinta, porque digamos, Poe pues tiene sus películas, sus fans, sus estudios serios que Lovecraft los está empezando a tener ahora, porque Lovecraft está siendo reivindicado ya más allá como que autor de terror, autor de fantasía, está siendo reivindicado, como filósofo. Ahí hay departamentos, por ejemplo, en Harvard o en universidades de prestigio. Yo creo que esto incluso empezó antes, ahora en España a nosotros nos fascina, pero yo sé que, por ejemplo, en Argentina o por ahí, hace muchos años que a Lovecraft se le usa como excusa para la filosofía, para ciertas escuelas de filosofía, para ciertos enfoques. Poe, por ejemplo, eso siempre lo tuvo. Es decir, siempre fue un objeto de estudio de la filología, de la literatura, de la lingüística, siempre estuvo ahí. Raro es que no haya estudiado inglés y no le hayan obligado a leer El gato negro. Es decir, en ese sentido siempre estuvo. Sin embargo, pues la gente que estudia inglés, muy pocos han leído a Lovecraft en su idioma original. Tal vez porque es mucho más complejo que Poe. Aunque Poe es un inglés elegante, académico, 100%, como se deben de decir las cosas, Lovecraft es un inglés mucho más complicado, por cómo escribía, por sus propios vicios a la hora de escribir. En ese sentido, la forma es distinta. Quiero decir, a Poe lo conocías de siempre, El gato negro, no sé qué. De pequeño me acuerdo de las películas de Roger Corman, malísimas, pero a la vez buenísimas, que tienen esa cosa. La caída de la casa Usher o Asher, cuando se El mueve el candelabro. péndulo. Y cuando se mueve el candelabro, que Buenísimos. se ve perfectamente el hilo. Aún así, esa película es magistralmente buena. O sea, es muy mala, pero es muy buena. Es una cosa que solamente puede pasar con los grandes. O sea, solo los grandes, tanto Poe dando ideas, como en este caso Roger Corman, haciendo algo muy malo, hacen algo mucho mejor que lo que podemos hacer los demás. O sea, yo cuando ruedo algo a mí me sale todo muy cutre y se nota que es cutre. Sin embargo, Corman hace algo cutre y parece súper elegante. Y dices, uy, qué hombre, qué bien lo hace, aunque se vea el hilo moverse ahí, aunque se vea que es una máscara lo que lleva. Es decir, en ese sentido, el terror a mí me gusta desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que te permite la genialidad, te muestra muy bien la genialidad, te muestra lo grotesco y te puede enseñar lo más vulgar de la vida, lo más romo, lo más estúpido, como hace, por ejemplo, el famoso, que a mí ya es un tema que me cansa mucho, del racismo de Lovecraft, que me ya ha cansado, tanto rollo con el racismo de Lovecraft, que luego no es para tanto, cuando se lee un poco no era para tanto. En ese sentido, Lovecraft te lo muestra, pero de una manera artística, es decir, te muestra, fíjate qué vulgar somos los seres humanos, que somos capaces de diferenciarnos o establecer esas diferencias o creer que alguien es inferior solamente por algo tan ridículo como la nacionalidad, el color de piel o la lengua, que son cosas accidentales. Es decir, tú eres de una nacionalidad y yo soy de otra porque accidentalmente nacimos ahí. Si tú hubieses nacido aquí, no serías tú, pero tampoco serías yo. En ese sentido es algo, bueno, pues casual. De hecho, es lo Eso que lo... le pasa a muchos que realmente se introdujeron a Lovecraft y Lovecraft los introdujo dentro de otros personajes, otros escritores. En tu caso, te introdujo a Edgar Allan Poe. Y aquí lo que yo tengo mucha curiosidad por saber y que nos expliques es qué te orilló a escribir una biografía sobre él. De hecho, tienes un libro publicado hasta hace relativamente poco tiempo. lo tengo por aquí, es este. Salió
El año pasado no, el anterior, lo que pasa es que como el año pasado ha sido tan raro, pues casi tendemos a olvidarlo, ¿no? Sí, ¿verdad? 2020, Edgar Allan Poe, el delirante de Baltimore. sí. ¿Qué te Pues a orilló este, a escribir una biografía sobre Edgar Allan Poe? O sea, ¿qué te atrajo? pues si te digo la verdad, llegué por accidente, porque yo inicialmente había escrito la biografía de Lovecraft y antes una enciclopedia sobre la obra de Lovecraft. Y una vez preparando la presentación del libro, de la enciclopedia, la persona que me iba a hacer la presentación, que era una filóloga, una profesora de inglés, me dijo que a ella que le gustaba mucho Poe. Y dije yo a Poe me gusta, pero yo soy más de Lovecraft. Poe es demasiado formal, demasiado académico en su terror. Y me dijo ella, así como una profecía, dijo ella, acabarás escribiendo una biografía de los dos. Y yo le dije, la de Lovecraft estoy en ello, la de Poe no estoy seguro. Y al final no tenía nada que escribir, no se me ocurría así nada que me atrajese. Y dije, ¿por qué no? Vamos a estudiar a Poe, porque realmente de Poe es una persona que de su vida, personalmente yo no sabía mucho. Sabía de sus obras, sabía, bueno, lo que sabemos todos, ¿no? Que si tenía problemas con el alcohol, que si se había casado con una prima que era mucho más joven que él, que si murió en la miseria, pero no sabías mucho más. Y dije, pues vamos a lanzarnos. Y ahí fue cuando se me ocurrió hacer la biografía y descubrí bastantes cosas y descubrí un Poe, así como descubrí un Lovecraft amable, un Lovecraft que te da, dices, joder, qué pena no haber conocido a este hombre para hablar. A Poe lo descubres como un personaje odioso, un personaje que como persona dices, mejor no haberlo, a ver, haberlo conocido sí por su gran obra, pero como persona era bastante desagradable, una persona muy problemática, muy difícil, que acababa muy mal siempre con sus amigos. Al final, Poe es, después de la biografía y después de haber leído muchas biografías sobre él, es un misterio. Es un personaje muy misterioso porque tiene una vida absolutamente negra, absolutamente oscura, siempre empobrecido, siempre pasando hambre, siempre con esos supuestos problemas del alcohol, que no se sabe si realmente eran problemas del alcohol o era otra cosa, porque Ujú. no bebía, a ver, bebía bastante, pero no bebía tanto como se dice. Es decir, a lo mejor él hoy cogía una borrachera enorme porque bebía mucho y luego se pasaba un año y pico sin probar el alcohol y sin tener ninguna manifestación de abstinencia. Que es decir, a ver, eso no es de un alcohólico. Un alcohólico ¿Se bebe te, todos los días. te pareció No, difícil separar a la persona del monstruo escritor que es considerado actualmente cuando estabas escribiendo su biografía? no me fue demasiado difícil, porque en este caso sí que había un cierto paralelismo entre su vida y su obra. Es decir, su obra es muy, muy negra, muy oscura, Ujú, muy sí. decadente, pero porque su vida lo era así. Y él en su vida se comportaba de esa manera. O sea, él era una persona muy problemática, muy difícil, que se llevaba mal con quien le fastidiaba en la vida, pero acababa él fastidiando a los que lo ayudaban. Era una persona que acabó mal con todo el mundo, muy, muy complejo. Entonces dices, es que este sí realmente su obra parece que es una especie como de reflejo de lo que fue su vida. No fue difícil esa separación, así como en Lovecraft fue una sorpresa encontrar la separación, que no tenía nada que ver, aquí fue distinto, porque además Poe tampoco tuvo nunca interés en venderse como nada. Es decir, Poe entendía muy bien, esto es mi obra, esto es lo que yo escribo, esto me parece bueno y yo soy así, y al que no le guste, pues que se aguante. Nunca intentó venderse como un caballero, como alguien especial, porque en realidad lo era. Mientras que, por ejemplo, Lovecraft siempre se vendió, siempre Y estuvo la pose. paralelismo, ¿no? De ambos casos, que no fueron muy, muy famosos, muy conocidos dentro de su obra. De hecho, Poe fue más conocido en Francia que en Estados Sí, Unidos, hasta, sí, digo, son casos muy, muy raros, ¿no? O sea, que muchos los sí. leen en tu biografía. De hecho, cabe destacar que tu biografía fue finalista de los premios Guillermo Baskerville en la categoría no ficción. O sea, cuando te llegó el Sí. premio por la biografía, vaya, fue algo que lo esperabas. Bueno, no lo esperas nunca porque yo realmente los premios no es una cosa que atienda, no sabía ni que existían esos premios, pero bueno, te gusta, hombre, te gusta que te reconozcan el trabajo, al margen de que ganes o no ganes, el hecho de estar nominado, es decir, de que alguien lo leyó y se molestó en nominar tu trabajo, quiere decir que algo has contado que no se sabía o que lo has contado de una manera que ha llamado la atención, es decir, que no es un texto que haya pasado desapercibido, eso evidentemente siempre es agradable para un escritor, porque al final todos los que escribimos, como todos los que dibujan o todos los que pintan, es para que alguien lo vea. En ese sentido,
la escritura para sí mismo, bueno, es una cosa muy, muy extraña, quedará relegada a los diarios, si se quiere, pero tú cuando escribes un libro quieres que la gente lo lea y que la gente, que ese libro cale un poco, es decir, que no sea una lectura en España lo llamamos lecturas de verano, ¿no? Estas novelas que salen por el verano y que luego nadie se Sí, acuerda un de ellos. tiempo y ya. En ese sentido me gustó, porque me gusta saber que por lo menos el tiempo que has dedicado, porque estos trabajos llevan muchísimo tiempo de investigación, más que de redacción, de investigación, de limpieza, de contrastar fechas, de contrastar datos, que por lo menos ha calado y ha gustado algo, que está ahí. Y cuando a veces ves en revistas que se publican por ahí, que sales citado en la bibliografía o así, es cuando te animas a seguir adelante, es decir, hombre, esto sirve para algo, no es meramente un producto. Para las personas que no vean el proceso de creativo de realizar una biografía, ¿cuánto es el tiempo que te llevaste en realizar esta biografía de Poe? O sea, ¿cuál es el proceso de investigación, escrito, maquetación, edición? Pues, es un proceso largo. Es largo, sí. Por ejemplo, la parte de maquetación, eso ya cae en manos de la editorial, pero bueno, eso mínimo un año, porque claro, tienen sus pautas, todo eso, eso ya es una cosa que el autor no controla. Pero, por ejemplo, yo mi técnica de trabajo suele ser, inicialmente buscas la biografía, digamos, más canónica, más señera, es que ahora no me gusta usar la palabra canónico, porque está tan de moda que ya no me gusta. Coges Sí. la biografía, yo personalmente cojo la biografía que hay y sobre esa la lees, vas anotando y haces tu propio texto, como un esqueleto. Y luego a eso le vas añadiendo pues, material de otras biografías, de artículos, de otros libros, le vas dando un relleno pues, de historia. Pues, claro, por ejemplo, la historia de Poe pues, va muy unida al nacimiento de los Estados Unidos, Ujú. eh, porque él murió antes de la guerra de secesión, pero va ahí, ya había los problemas entre el norte y el sur, la industrialización en el norte, el esclavismo en el sur, entonces tienes que darle pues, una pátina con todo eso para entender bien por qué él se quejaba cuando iba al norte de que no lo entendía. Pues porque tú eras un caballero sureño y tenías unos ideales que en el norte pues no te entendían, por eso tenías problemas. En ese sentido, yo trabajo así, como un albañil, como por capas. Primero coges la biografía mejor que exista, vamos, o que se considere mejor, haces un esqueleto, luego vas rematando, porque a veces pues la mejor biografía que hay comete errores, no pasa nada, lo vas limpiando con otros textos, con otras biografías, luego ya coges, por ejemplo, aspectos o textos que se dediquen, por ejemplo, al Lovecraft ensayista, el Poe ensayista, el Poe poeta, el que sea, y ya vas rellenando. Y, por supuesto, por debajo de todo eso, leerte los textos originales, porque si no, pues, o sea, hablar de un autor sin leerte sus textos, pues es un poco arriesgado, ¿no? En Lógico, ese sí. sentido. Y ahora, Lo que pasa que, y claro, sí, a dime. este punto, pues ya te los habías leído, por ejemplo, en mi caso, pues ya conocías la obra de Poe, pero cuando te acercas a ella desde una perspectiva biográfica, le das una lectura distinta. Porque sueles pedir una lectura, pues a lo mejor cronológica, para ver el avance, y después descubres muchísimas cosas que no sabías, o te acercas, por ejemplo, a los ensayos de Poe, que son muy, por lo menos en España, muy desconocidos. Son de hecho, se están publicando ahora muchos por primera vez en España. Habría que leerlos en inglés. Poe además tenía también unos textos muy interesantes a nivel científico, porque Poe al final era un cerebro muy brillante y tenía material sobre astronomía, sobre ciencia, sobre filosofía, muy sofisticado, muy complejo, muy difícil de leer en inglés y entenderlo en español, muy difícil, Mm, incluso hablando con autores ingleses, decían que era material muy difícil para entender en para inglés ellos porque tenía un mismos. nivel de abstracción muy elevado, es decir, era una Ujú. persona con una preparación cultural muy elevada. Ah, ok. El otro día, escribiendo un texto nuevo que estoy haciendo ahora, una biografía nueva, tuve que recurrir otra vez a un texto de Poe, donde él demostraba de una manera lógica muy propia de su Monsieur Dupin, cómo había una estafa en un espectáculo de un supuesto robot, un autómata que jugaba al ajedrez, y él observó cómo funcionaba ese espectáculo y llegó a descubrir dónde estaba el truco. Llegó a Ah, caray. descubrir cuál era el engaño, Ese pero de una dato de manera Poe. sin saber nada de robótica, sin saber nada de ingeniería, él se dio cuenta de que era lo que pasaba y lo demostró. Y era real lo que él decía. El Poe analítico no lo conocía realmente. Es un cerebro muy, muy analítico. De hecho, en sus cuentos hay mucho análisis. Son relatos muy analíticos, pero claro, nosotros cuando los leemos, cuando lees El gato negro, El corazón del actor, vas a lo que vas, no vas a mirar su carácter analítico, pero él era muy, muy analítico, era un cerebro muy positivista, si se quiere decir así. De Ahora, hecho, en sus tienes relatos, dos.
Ahora, Sí, sí, dime. no, en sus relatos apenas hay nada sobrenatural. De hecho, es todo Ujú. muy positivista, todo muy mecánico. Aunque hay algo sobrenatural, esa sobrenaturalidad es mecánica, no es magia, no hay nada que se explique así en el vacío, Sí, sino muchos lo todo consideran encaja. el padre del relato detectivesco, ¿no? Sí, Realmente. sí, eso Sí, sí, él lo tiene fue y muy nadie. innovador en su tiempo. Sí, los relatos de Michel Dupin son pioneros en ese terreno. Ya había algunos, pero la forma en que él los compuso, en que él los presentó al público, es pionera y es la que marcó la línea de, La por pauta. ejemplo, de Sherlock Holmes. El propio Conan Doyle decía que si cada autor tuviese que darle, creo que era un centavo o un dólar de una moneda de un dólar por cada vez que se han inspirado en Poe, decía esas monedas ahora serían más, podrían ser más altas que la Gran Pirámide. En ese sentido, todos los autores le deben mucho, aunque luego hayan avanzado. Y curiosamente, el propio Poe despreciaba ese género. Decía que no le veía sentido a contar una historia de la que tú ya sabías el final. Decía que Mm, no tenía sentido, porque tú, claro, ya sabes curioso, quién es el asesino, obviamente. pues sí. Pero claro, que era muy fácil decir, si este es el asesino, yo lo construyo todo para que él sea el que mate. No le veía gracia a esa forma de redactar, de hecho le parecía muy vulgar. Y sin embargo, pues fíjate, la novela negra, el relato detectivesco hoy en día es puntero. Es uno Ujú. de los pocos géneros que apenas ha decaído, que nunca decae en ventas. Tú vayas el año que vayas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, años 60, 70, 90, ahora el relato negro, el género de detectives, está ahí en las librerías siempre. Es uno de los pocos géneros que no decae. Mientras que otros aparecen y desaparecen, este ahí está. Siempre está ahí. Ahora, Roberto, tienes dos libros sobre H.P. Lovecraft de lo más interesante. De hecho, uno, bueno, realmente dentro de las reseñas que he leído, está considerado la biografía más amplia que existe en el idioma español, porque anteriormente Sí, nomás teníamos sí, así es, efectivamente, lo que hacía H.P. Lovecraft, El Caminante Providence, teníamos la biografía de Bradley Camp, que sí. realmente fue descanonizada, podríamos decirlo, porque pues tú sabes, los criterios que él consideraba no eran los más recurrentes. Y aparte de eso, tienes algo que a mí me llamó la atención, Enciclopedia completa de H.P. Lovecraft. Sí, está por ahí. Ambas fueron publicadas en el mismo año, pero ¿cuál fue primero realmente? Bueno, la enciclopedia fue publicada anteriormente. El mismo año que la biografía se lanzó una reedición con más corregida y con más material, pero la primera fue la enciclopedia. ¿Qué te inspiró a hacer una enciclopedia sobre toda la obra de Lovecraft? O sea, realmente, ¿qué fue el motivante? Más que nada una necesidad personal, porque a veces estaba escribiendo o estaba haciendo alguna cosa, quería recurrir a algún relato de Lovecraft, a algún personaje, y como hacía un tiempo que no los leías, porque evidentemente no vas a estar leyendo todos los días a Lovecraft, no es, digamos, la Biblia para estar ahí con él en la mesita de noche, te dabas cuenta de que con el tiempo tú te acordabas de los relatos, pero mezclabas a los personajes, te podías olvidar de cosas, te podías liar, y no tenías un conocimiento claro de qué estaba en cada lugar, qué relato estaba en cada sitio, qué personaje aparecía, este libro cómo evolucionaba de un relato a otro. Dije, y no hay nada así. Bueno, miento, sí había material en ese sentido, había alguna enciclopedia, pero estaba más orientada a los jugadores de rol. Sí, sí. Hay alguna enciclopedia por ahí, una de Daniel Harms, creo que era, creo que es, que todavía existe. Y en Estados Unidos sí había varios, ellos lo llaman léxico, o lexicón. Uno de ellos de Yoshi, hay varios. Yo tengo, por ejemplo, dos en inglés. Pero en español no había nada. Y dije, bueno, pues me voy a lanzar a intentarlo, desde una perspectiva de qué es lo que a mí me gustaría encontrar en esa enciclopedia. Y centrándome exclusivamente en los relatos, no yendo a los juegos de rol, que es una cosa que a mí no me interesa, evidentemente lo respeto Mundo y me parece muy aparte. interesante, pero nunca he jugado, es decir, no, jamás he jugado al rol. Bueno, una vez creo que me invitaron y jugué, no es una experiencia que me guste. Lo hice desde esa perspectiva y luego vi que podía ser muy interesante porque podías, aparte de contar lo que había en los relatos, ir un poco más allá, ir enlazando con cuando Lovecraft, por ejemplo, en la llamada de Cthulhu menciona a los teósofos, pues explicar al que lo lee qué es la teosofía, porque posiblemente no lo sepa, o tenga una idea muy general de qué es la teosofía. O cuando, por ejemplo, menciona en alguna parte, no sé ahora el relato, creo que es en las montañas de la locura, pero no lo sé, a Blavatsky. Bueno, pues vamos a contar quién era esta señora y qué tiene que ver con la teosofía y por qué la usaba él.
En ese sentido, quería ir un poco más allá, colocar la obra de Lovecraft en el mundo. De hecho, Y ese luego, libro pues, es un complemento de todo lector que pueda leer, introducirse a Lovecraft, porque ahorita realmente es mucho lector joven que está entrando en este mundo de Lovecraft y tu enciclopedia realmente puedes encontrar todo relacionado de todos los personajes. todo sí, ese era el objetivo, que lo pudieses encontrar ahí todo y sobre todo encontrar cosas que van más allá de la propia obra de Lovecraft. Es decir, ¿quién fue Charles Dexter Ward? Bueno, pues te lees el relato y lo sabes. Pero Ujú. cuando Charles Dexter Ward menciona no sé qué autor, ¿quién es este señor? Bueno, pues ayudar un poco a esa gente que no tiene, a ver, que lo pueden saber. No estoy diciendo que no sepan ni nada parecido, pero bueno, ayudarlos un poco a entender por qué Lovecraft a lo mejor lo menciona ahí. ¿Por qué cada vez que habla de brujas menciona los libros o el libro de la doctora Murray, que fue una de las Ujú. pioneras en el estudio de la brujería desde la perspectiva feminista? Bueno, ¿por qué usa a esa autora? Y, por ejemplo, creo que no menciona nunca, vamos, que yo recuerdo ahora, el Maleus Maleficarum. Igual lo Sí, cierto, sí. menciona, pero yo... Bueno, ¿por Tienes qué menciona razón. esa autora y no menciona el Maleus Maleficarum cuando todo el mundo pues, ha oído hablar de él? Bueno, todos los que están un poco en este tema. Bueno, porque Lovecraft quería vender o quería usar una idea de la brujería que encajaba mejor con las ideas de Margaret Murray de un culto oculto que el cristianismo persiguió y casi destruyó, y que por eso se perseguía a las brujas, porque eran las representantes de un paganismo que la cristiandad tenía que eliminar. Ese paganismo además llevaba una idea de ciencia, de conocimiento, de explicación del mundo alternativa. Claro, por eso Lovecraft menciona a esa autora y a lo mejor no menciona el Maleus, porque bueno, el Maleus al fin y al cabo pues, es un libro muy interesante, pero no encajaba tan bien en ese sentido, porque el Maleus, si te lo lees, aparte, bueno, que tenga una interpretación como una especie, en muchas ocasiones, de manual de psiquiatría, es en realidad teología cristiana. No parte de que las brujas fuesen herederas de un conocimiento pasado, ni nada de eso, sino que parte de que las brujas adoraban al demonio. Y el demonio es el enemigo de Dios. Y punto. No va más allá. Bueno, esta autora dice, bueno, sí, es cierto, las brujas podrían ser eso, pero eso que el Maleus llama demonio, en realidad, incluso en la propia Biblia, si se hace una lectura luciferina de estas que hay por ahí, el demonio es el bueno y el malo es Dios. Es decir, en ese sentido, Lovecraft fue mucho más allá, era mucho más rico. Lovecraft, cuando se lee así con profundidad, y por eso a mí me gusta mucho lo que me decías, que ahora hay mucha gente joven que está leyendo a Lovecraft. Eso a mí me encanta, porque Lovecraft te abre un mundo a leer muchas más cosas. Todos los grandes autores, estoy pensando Stephen King, Clive Barker, todos estos reconocen la influencia de Lovecraft, pero luego cuando te vas a, digamos, autores serios, todos son serios, pero más, digamos, más del mundo académico, y mencionas a Lovecraft, todos lo conocen. Todo Y el mundo. todos hablan bien de él y te dicen, oh, es que me impactó mucho. Y cuando les explicas a lo mejor esto, dicen, pues mira, no lo sabía, pero algo intuía, porque sus textos son muy serios, muy profundos. Y claro, cuando ahora te encuentras autores como Harman o así, que no les duele en nada decirte que usan a Lovecraft y que entienden que es más filosófico y más profundo Lovecraft que, por ejemplo, Heidegger, pues te quedas impresionado porque decir eso, hombre, Heidegger es un titán, pero ponerlo a la altura y decir que puedes hacer filosofía a ese sentido realmente te descoloca. Porque, claro, es un vuelco, digamos, cultural gigantesco el colocar a estos autores que antes, digamos, eran pues, secundarios, despreciados por, digamos, la cultura, ¿no? Yo todavía me encuentro con gente que te dice que, bueno, eso del terror es un arte secundario, que no entiendo por qué. Es decir, no, quiero decir, el propio Lovecraft lo decía y como psicólogo nosotros lo sabemos. Una de las emociones primarias que hay es el miedo. Ujú. Y el miedo es supervivencia, es supervivencia. El que no tiene miedo es el primero que muere, porque es el que sale y lo come el león directamente. El que Ahora, tiene miedo es el que construye un arco para matar al león. sí, Es decir, sí, el miedo la empuja. reacción, ¿ah? Ahora, En ese Roberto, sentido, esta enciclopedia marcó un parteaguas dentro de tu conocimiento más desglosado, desgranado de todo lo que sería los relatos de Lovecraft, porque pues para hacerlo realmente, digo, no es un libro pequeño, realmente es un libro bastante amplio y llevamos a lo que sería la biografía de Lovecraft, realmente, que te digo, yo en las reseñas que he visto, de hecho, tuve una reunión con unos chicos del círculo y uno me dijo, ¿sabes qué? Yo compré su biografía, la estoy empezando a leer, o sea, es la biografía más completa
en idioma español hasta ahorita, porque anteriormente nomás teníamos una que fue descategorizada por los conceptos de Spradley Camp que no eran realmente lo más adecuado. La tuya, hasta ahorita es la biografía más completa de Lovecraft. ¿Qué te llegó a hacerla? ¿Cómo evolucionaste para llegar de que quiero hacer una biografía de Lovecraft? Porque siempre tuve la curiosidad de Lovecraft. Cuando empecé con la enciclopedia, me fui encontrando con que había muchas referencias a temas que se entendían mal, sobre todo pues, el racismo, la relación de Lovecraft con las mujeres, la Sí, idea de claro. que sus textos eran racistas, cuando luego resulta que racismo, digamos, explícito en los textos de Lovecraft son 2 o 3, es el horror de Red Hood y poco más. El resto pues son interpretaciones que dicen, bueno, aquí hay un racismo. Bueno, las interpretaciones son libres. Quiero decir, la idea esta que subyace en casi todos sus relatos, que es la idea de unos conventículos de criaturas o de gente que tiene un culto y va en contra de la sociedad, así, ya estaba en un relato infantil de Lovecraft que te escribió con 6 años. En Ujú. ese sentido, ¿Lovecraft ya con 6 años era racista? Bueno, podría ser, no, por ser podría, pero que tuviesen los recursos intelectuales necesarios para transformar el racismo en un sistema metafórico tan complejo es cuestionable. Y aparte de eso, me fui encontrando muchísimos errores. Sobre todo yo había leído la biografía de Sprague Le Camp, Ujú. te vendía una historia de un Lovecraft muy desagradable, muy racista, solitario, Sí, 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 la verdad. hipocondriaco. Y cuando veías lo que decía la gente que lo había conocido, porque Sprague Le Camp no lo conoció, te vendían la historia totalmente distinta, un Lovecraft muy amable, muy tranquilo, que el racismo a lo mejor en Lovecraft, pues bueno, podría ser racista, hay que ver la época en la que estaba, y que Lovecraft también era un provocador, le gustaba mucho adoptar una pose para generar un debate, pero no era una persona que tuviese problemas. A partir de ahí me fui encontrando cada vez más fallos de estos y más cosas sorprendentes de Lovecraft y dije, bueno, pues vamos a intentar vamos a ser un poco, ya que soy español, vamos a ser Quijotes y voy a enfrentarme con un titán de este tema como es Sprague Le Camp y voy a escribir un libro. Y luego me encontré con la sorpresa de que se me habían adelantado, por ejemplo, autores como Yoshi, que ya ponían las cosas en su sitio y ya te contaban directamente que, por ejemplo, en el libro de Sprague Le Camp, que es muy útil y te sirve para muchas cosas, por ejemplo, él dice que, no sé si es en el periódico amateur que publicó Lovecraft, que su primer texto es una copia literal de unos textos que habían inspirado a los nazis de Stuart Chamberlain, y cuando te coges los libros dices, es que eso no está te lo has inventado, eso no está en lo que escribió Lovecraft, este capítulo está inventado entero. De hecho, Lovecraft jamás mencionó a Stuart Chamberlain, ni lo podría mencionar más que nada porque Stuart Chamberlain era un cristiano racista y Lovecraft era ateo, es decir, nunca podrían haber casado en ese sentido. La cosa es que los dos tuviesen ciertas ideas. A partir de ahí fue ir tirando y descubrir pues muchas cosas, descubrir pues de pequeño, un personaje muy simpático, ese niño encerrado en casa, con la madre, que por ejemplo en la primera versión de la biografía, se publicó, no sé, ahora en 2017 pudo ser, di bastante caña a la madre. Puse como una madre típicamente neurótica, toda esa historia. Y luego, antes de sacar esta reedición de la que estamos hablando, un amigo me dijo, léete este libro de otro autor americano que pone un poco más los puntos sobre las íes en el tema de la madre. Y se ve que la madre, vale, sí, no era una mujer muy estable, eso es indudable, pero tampoco era tanto. Es decir, la madre al fin y al cabo sí le pudo haber hecho mucho daño, no a posta, sino por sus propios problemas, pero también fue la que creó ese Lovecraft muy culto, preocupado por la lectura, muy detallista. En ese sentido, la madre se preocupó mucho por su educación, por su salud. Con el tema de la salud se le fue la mano y lo convirtió en una especie de hipocondríaco, pero por ejemplo, Sprague de Camp dice que cuando su abuelo le regaló Las mil y una noches, su madre se lo quitó porque decía que era un texto muy violento para el niño. Creo que Yoshi también lo pone en su biografía, pero este autor ha encontrado una evidencia de que no fue así, de que ese libro en concreto se lo regaló su madre. Ah, caray. Su abuelo se lo leía y su madre le compró una edición muy buena de lo que nosotros llamamos de lujo, una edición con ilustraciones y todo eso. En ese sentido, a lo mejor la tomamos con la madre porque, bueno, es un personaje excéntrico, es ahora lo llamamos neurótica, en aquella época es una histérica de libro,
de las que se desmayan, pero siempre se desmayan para el lado donde están los cojines, nunca para el lado del suelo, es decir, todo es un fingimiento. Y Lovecraft aprendió muy bien lo de fingir. Yo creo que lo que más me empujó al principio fue esa idea de vamos a ser Quijote, vamos a defender lo indefendible, como era el personaje de Lovecraft, y luego al final ya era pues casi por un amor a Lovecraft, por decir, es que no estás defendiendo algo indefendible, estás haciendo justicia porque estás contando la verdad de una persona que se le está machacando mucho por cosas que son anecdóticas. Lovecraft era misógino. Bueno, yo había hecho la cuenta, creo que más de un 4% de las obras que tiene en colaboración son con mujeres. Vaya misoginia más rara, ¿no? Sus Sí, sí, cartas son con mujeres, la mayoría. En ese sentido, bueno, misógino, ¿por qué? Porque se casó y se divorció, pues entonces, ¿cuántos misóginos hay por el mundo? Era una persona aislada. Pues hay unas 10.000 cartas. Vaya aislamiento más raro también, ¿no? Es decir, 10.000 contactos no te los gestiona Facebook, cuidado, y qué que cartas, ¿no? cartas de 70 páginas, que se dice pronto. 70 páginas es un libro hoy en día. Llegaste a Cartas tener muy un buenas. descubrimiento muy, muy grande respecto a Lovecraft con todas Sí, sus cosas que conocías y las que llegaste a conocer por realizar la y biografía. mucho. Y, por ejemplo, a mí lo que más me fascinó fue también, al igual que en Poe, el Lovecraft filosófico. Tiene unos ensayos de filosofía muy, pero que muy brillantes, muy interesantes. Se están publicando en España ahora algunos ensayos suyos, pero no se está sacando el material grueso de filosofía. Cuando él hablaba ya de física cuántica, incluso avisaba de los peligros que tenía la física cuántica y decía, como nadie la entiende, ni siquiera los físicos cuánticos entienden de qué va esto va a ser una excusa perfecta para que se cuele por ahí la pseudociencia. Y ahí está. Ya Pseudociencia hablaba de eso. que se basa en física cuántica. En ese Ujú. sentido, él era muy brillante. Y cuando luego él intentaba explicar, le decían, ¿y usted por qué es tradicionalista o conservador? Pues él decía lo mismo que te dije yo antes. Decía, bueno, porque yo he nacido aquí y es ridículo que yo pretenda comportarme como un budista cuando yo soy un americano de Providence. Es decir, si me hago budista soy casi como lo que decía Marx, un desclasado, una persona que tiene un comportamiento impropio, porque para ser budista puro tendrás que haber nacido en esa cultura. Otra cosa es que tú cojas ciertos hábitos o ciertas prácticas, pero nunca puedes escindirte totalmente de tu tradición, de allí donde naces. Por eso él se apegaba tanto a la tradición y a la cultura en la que nació. Eso cualquier antropólogo hoy en día te lo dice. Te dice, es que es verdad, es casi imposible conocer una cultura porque al final estás sesgado por la tuya. Incluso la propia idea de conocer una cultura ya es cosa de tu cultura. Otras culturas no tienen ese concepto. Lovecraft ahí avanzó muchísimo y te señaló muchísimas cosas que hoy en día nos parecen normales, pero en aquella época eran impensables. De hecho, algo que realmente me llamó bastante la atención es que ya tu libro ya inclusive se encuentra en versión electrónica, Sí, física y electrónica, donde quiera uno poder verlo, realmente ya es una facilidad tremenda. sí, eso ya son cosas de las editoriales, pero bueno, yo creo que hoy en día no tiene sentido, no soy editor, no tengo ni idea, pero no sé cuánto cuesta hacer un libro electrónico, pero yo creo que hoy en día no tiene sentido en un mundo ya totalmente digitalizado, donde todos estamos todo el día con el teléfono móvil, con la tablet, no sacar algo en electrónico, porque además lo electrónico vence las fronteras, es decir, no sé cuánto puede costar enviar un libro físico ahora mismo a Argentina, a Chile o a cualquier país, o a Estados Unidos, o China, o Japón. Sin embargo, enviar un ebook, un libro electrónico, no te cuesta nada, es lo que cueste el precio. Es decir, mientras los estados no pongan limitaciones a la transferencia electrónica de esos materiales, yo creo que todo debe de estar electrónicamente porque es la forma de hacer una comunidad global, una comunidad cultural global. Es decir, que todos podamos acceder a todos y no nos pase pues lo que pasaba aquí, que la única biografía que teníamos en España era la de Sprague de Camp y no había más. Y sin Sí, embargo en Estados definitivamente. Unidos tenían cientos de ellas. Eso, gracias al sistema electrónico, puede romper. Entonces yo creo que además es una ventaja. Yo, que ando siempre con mi Kindle por ahí, pues tengo, no sé cuántos libros hay ahora, 700, 800 libros en el Kindle. Es que no te los vas a leer, ya lo sé, pero están ahí. En ese Y sentido, yo ahora, con los de tu libros, libro, ¿puedes mostrarlo? Porque realmente quiero que vean cuánto es. O sea, realmente es un libro de 300, 400. pues son Son un exactamente buen de información y algo.
462 páginas más Sí. unas cuantas de fotografías. Y una de Es las un cosas señor. que he visto en muchos comentarios y reseñas es que es un libro ameno. En ese Sí, sentido, sí lo he visto que no es para un conocedor muy profuso, sino que simple y sencillamente te gusta Lovecraft, esta biografía te introduce realmente a lo que es y listo. O sea, es muy digerible. Digerible es la palabra que he leído, muy ameno. En ese sentido, descubres a Lovecraft, que realmente has hecho un comentario de la madre de Lovecraft que yo no sabía realmente, que descubres cosas que te amplían mucho la visión de lo que es y de lo que estás leyendo, ¿no? sí. Es que yo no... A ver, evidentemente es ameno después de muchas limpiezas, de mucho pulir el texto, pero yo no concibo escribir un texto que no sea ameno. Es decir, por pesado que sea una materia con la que tú estás trabajando, siempre hay que escribir de manera que el lector quede enganchado, que el lector no se aburra, es decir, que el lector no se duerma. Claro, hay materias que son imposibles de trabajar así. No sé, un tratado de derecho internacional va a ser muy difícil que sea ameno, pero se puede escribir de una manera que por lo menos enganche, que no aburra, que no sea tedioso, que no tengas que estar pasando de páginas, de, ay, esta frase, ¿dónde empezaba? De no sé dónde está. En ese sentido, yo siempre lo busco, porque es lo que yo busco como lector. Es decir, yo no quiero un libro que sea pesado, que tarde 15 días en leer un capítulo porque no entiendo nada, pero no porque la materia sea difícil, sino porque me cuesta leerlo. Que hay libros que son así, que te cuesta mucho leerlos. Ahora mismo yo estoy con un libro, no voy a decir el autor, porque no es profesor mío, no tiene problemas de eso, que empieza una frase en un sitio, empieza a poner subordinadas, llevas 15 páginas y está hablando todavía de aquello con subordinadas. Claro, eso es imposible de entender, es muy difícil, muy pesado, porque no puedes ni siquiera parar de leer. Porque si dices, es que si paro de leer, ¿dónde paro? En ese sentido, yo creo que debemos de copiar un poco más, digamos, una literatura más americana, frases cortas, Ujú. simples, que puede haber autores que no escriban así, lo hagan muy bien, pero claro, ahí depende un poco de la maestría del autor. Hay autores que pueden usar 10 páginas de oraciones subordinadas y ser un texto precioso, y hay autores que te ponen 2 oraciones con un punto y no entiendes nada. Ahí yo siempre busco pues la parte amena, el meter también pues referencias ahora, cosas irónicas. A mí me gusta mucho la ironía, me parece que es una herramienta fundamental de la buena literatura. El humor, que a Lovecraft, curiosamente, nadie se imagina, nadie piensa en Lovecraft riéndose. Y sin embargo es una persona con un sentido del humor muy peculiar, muy hiriente. Hay un ensayo que salió aquí en España que es Ensayos científicos de Lovecraft, que nosotros ya en una revista que se titula El Escéptico habíamos traducido algunos, y tiene un sentido del humor muy peculiar. Es decir, era un tío con mucho sentido del humor, pero claro, tú cuando te dicen un autor de terror, dices, hombre, pues tiene que ser una persona amargada, oscura, siempre ahí pensando cómo matar. No, no, son gente pues muy simpática. A lo mejor el que es un pesado y no tiene ningún sentido del humor es el autor de novela histórica, que no tiene por qué, pero bueno, en ese sentido yo creo que muchas veces se confunde el producto con el productor. Es decir, que tu obra no tenga humor no quiere decir que tú no lo tengas. En ese Sí, y de sentido, yo hecho creo que por eso manera de ser Lovecraft, pues yo creo que fue el imán de todos los escritores, de todo el círculo de Lovecraft que creó a su alrededor por su magnetismo en esa personalidad. Y ahora, Roberto, ¿qué depara el futuro para Roberto García Álvarez? ¿Qué proyectos tienes en un futuro? pues estoy ahora mismo revisando ya, puliendo y apuntando ya un libro nuevo, otra biografía, en este caso de P.T. Barnum, el, Ah, el caray. rey el rey del circo, el Sí, sí, príncipe sí. de los timos, una biografía que yo también, para mí esta sí que ha sido una sorpresa porque se va a dar a conocer un Barnum que no tiene nada que ver con lo que estamos pensando. Un Sí, poco todo va el a tener mundo que ver piensa el con un timador, pícaro, el un tramposo. estafador, todo lo Ujú. contrario, va a ser una biografía muy interesante, además llena de anécdotas desternillantes, porque este sí que era un personaje absolutamente, bueno, unas ocurrencias, unas ideas peregrinas, Creador del circo de, norteamericano moderno, sí, y en los prácticamente. museos, pero tiene también otras facetas como impulsor de artistas, como defensor de los derechos de los animales, Ah, defensor de los caray. derechos de los niños. Tiene unas Pasa. facetas muy interesantes y el libro está lleno de historias grotescas, de estas ideas suyas peregrinas de vender lo invendible, de copiarlo todo. Es un personaje muy interesante y luego al final te quedas con que no es eso, lo que nosotros entendemos por P.T. Barnum, que es el estafador,
Y me llama la atención lo mismo que con Poe y también con Lovecraft, de al final cómo la gente que es, digamos, buena, por decirlo así, acaba teniendo mala fama y avergonzándose, porque los herederos, por ejemplo, de la fortuna de Barnum, nunca quisieron reconocer que su abuelo era Barnum, porque se avergonzaban, y sin embargo los herederos a lo mejor de los grandes magnates americanos, que eran despreciables, unos explotadores miserables, sinvergüenzas, criminales, están orgullosísimos de tener esos apellidos. Y sin embargo este hombre que siempre procuró no hacer daño, que además él mismo decía que, bueno, sí, yo engaño, pero engaño por 25 centavos, que no hace daño a nadie. Es decir, nadie va a pasar hambre porque yo le haya vendido no sé qué por 25 centavos. Es decir, nunca estafes más allá que eso. Pues Curioso, la ¿no? gente se avergonzaba y sin embargo pues tienes otros apellidos de gente criminales, asesinos, empresarios despiadados, que son como el ejemplo y se lleva el apellido como, ahora casi como nobleza americana, cuando no es así. Es decir, en ese sentido yo esta biografía creo que va a gustar, espero que guste porque va a descubrir un Barnum muy, muy distinto de lo que conocemos por lo menos en la parte latina, es decir, en España, Sudamérica o así, en Estados Unidos ya lleva un tiempo estudiándose a Barnum y reivindicándolo como algo distinto. Bueno, Roberto, realmente fue un privilegio hablar contigo sobre todas estas ideas que tienes y realmente muchas no las conocía. Y pues bueno, te agradecerte el Círculo Lovecraftiano de Horror, el tiempo que nos has dado y esperamos después tener alguna otra plática contigo. Cuando queráis, yo siempre dispuesto. Muchas gracias, hasta luego, que la pasen bien. Hasta luego.